Hola amigos de Contexto, en una entrega más, Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo, y hoy vamos a hablar sobre la situación política y financiera de Argentina, un país que, bueno, pues lo recordamos por la gran crisis económica que sufrió y pues antes de la venida de los Kirchner, y realmente nunca ha mejorado la economía, ha tenido sus altas y sus bajas, y hace 2 años, cuando el presidente Macri tomó el poder, muchos tenían la esperanza de que la situación económica vamos a decir, se estabilizara, pero esto no ha pasado. Tenemos un invitado internacional, el arquitecto Santiago Pérez, quien es arquitecto, es una persona muy preparada, es doctor además en ciencias de la salud, en proyectos ambientales, especialista en gestión ambiental. También es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la NULP. Es investigador y director de extensión universitaria de la misma casa de estudios. Además es profesor de posgrado. Y la verdad es que si nos dedicáramos a leer el currículum de Santiago Pérez, tuviéramos que agotar uno de los segmentos. Por eso lo vamos a dejar hasta aquí. Pero Bueno, lo más Santiago, importante que decir es que Santiago es argentino claro, y lo está más hablando con nosotros importante. desde Argentina. Y lo tenemos en Skype, ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Santiago, hola, bienvenido a Contexto. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo les va? Buenos días a todos y buenos días a la audiencia. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, la Muchas verdad es gracias. que esta tecnología que podemos estar hablando con una persona que está en Buenos Aires. ¿Dónde estás ahora, Santiago? ¿Estás en Buenos Aires? En este momento en Buenos Aires, sí, hoy por la mañana ya organizado con todas las actividades en mi casa, en mi estudio, y bueno, con 5 grados, la verdad que nos recibió el invierno con bastante fresco y aquí estamos. Y aquí con Eh, 30 grados. Nos cambiamos por un rato, ¿verdad? Bueno, muchas hoy vamos a hablar de justamente de cómo está ya en tu país la situación, cuáles eran las expectativas con el presidente Macri, qué ha pasado, la popularidad vemos que ha bajado significativamente, y principalmente que la capacidad de adquisición del peso argentino cada día se devalúa más, y existen pues fuertes dificultades de establecer políticas económicas porque hay muy poca credibilidad en el gobierno. Incluso parece que hay negocios con la subida y la baja de la prima del dólar. ¿Cuál es la situación en Argentina ahora mismo, Santiago? Sí, para ser un poco más precisos en cuanto a la situación, el hecho real es que ante un marco tan endeble desde lo político, desde la gestión de la política y la administración del Estado, hasta un hecho fundamental que hace a la relación entre la macroeconomía y la microeconomía, eh, en el marco de una balanza comercial altamente damnificada por esta situación de cambio y por un hecho en que los mercados no son favorables a la producción, sino más bien son favorables a la denominada y la verdad que nunca ponderada bicicleta financiera, como se la conoce aquí en la Argentina y que fue una situación cíclica durante muchos años, es que nos encontramos en este marco de posible conflicto social a no muy largo plazo, dado que la situación acuciante a los sectores más vulnerables se profundiza día a día. Digamos, el hecho, hoy por hoy, la situación de credibilidad hacia el gobierno, hacia la administración Macri, en realidad es altamente desfavorable. Lo que inició hace 2 años y medio con casi 48, 50 puntos de visión positiva sobre el gobierno, hoy podríamos decir que está taxativamente, la situación está a la inversa. La visión negativa del contexto social sobre la administración Macri está 20 puntos por sobre la visión positiva, es decir, cayó prácticamente 35 puntos en su visión y la sociedad no solo lo ve de esta manera, sino lo siente de esta manera. A la hora de llegar a fin de mes, como se diría cotidianamente, la situación es cada vez más difícil y las clases más vulnerables cada vez más desprotegidas.
Santiago, hay algo que nos llama la atención a los que seguimos los procesos económicos internacionales y en particular en este caso Argentina como una de las tres economías más importantes de la región, junto con Brasil y México. Es decir, cuando Macri llega al poder hace 2 años, fue un cambio bastante radical en cuanto a las políticas económicas, o por lo menos a lo que planteaban sus principales asesores económicos y él mismo en la coalición Cambiemos, sobre lo que fue la política económica de doña Cristina y anteriormente de Néstor Kirchner. En un sentido de que iba a eliminar la intervención del Estado, de que iba a bajar los impuestos, de que iba a liberalizar en sentido general la economía y un factor muy importante que iba a abatir la inflación. Sí. Pero lo que vemos es lo contrario, es decir, la inflación se mantiene y se mantiene alta. Si sacamos el caso de Venezuela, que es un caso especial, Argentina tiene la inflación más alta de América Latina, de más de 20%, acercándose al 28% aproximadamente en los últimos cálculos que veo, y una devaluación del peso argentino que ha hecho que el Banco Central haya perdido parte de sus reservas y de que el tipo de cambio peso argentino-dólar se haya disparado, se haya derrumbado en cierto sentido a niveles muy bajos. ¿Cómo se explica este proceso de imposibilidad del gobierno Macri, con todo el capital político que tenía, de acabar con la inflación y de poner bajo la rienda, por lo menos en un solo dígito, la inflación y la devaluación? Sí, claramente se podría resumir en una frase algo así como todas las promesas son deudas. Porque, claro, precisamente porque todo lo que se prometió se convirtió en una flagrante deuda. Para hacer, digamos, para poner en contexto la condición económica, macroeconómica. En el año 2007 la Argentina tenía aproximadamente una deuda de 140.000 millones. En el año 2011, con un equivalente al 41% del PBI, la deuda argentina estaba en 145.000 millones de dólares, hablamos. En el año 2012 ocurrió el famoso fallo del juez Griesa en favor de Elliott Management, y eso, digamos, generó un incremento inmediato, si bien se apeló el fallo y se generó una serie de negociaciones, por lo que lleva al año 2015 a tener una deuda de 157.300 millones, más o menos el 50% del PBI. En 2 años y medio de la administración Macri, la Argentina se endeudó en 132.000 millones de dólares, más que los 157.300 millones de dólares que había para el 2000. Wow. Es decir, hoy se podría definir que la situación está, en términos económicos, está dada por una estanflación, sería un estancamiento de la economía y una inflación o el inicio de un espiral inflacionario que casualmente lo que hace es, en el gran marco de la macroeconomía local, llevar a mayor estancamiento. Es un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso precisamente. ¿Por qué? Porque acá es donde influye la cotidiana, es donde no solamente podemos hablar de fugas de capitales a través de las LEVACs, que fue el gran sacudón, el martes negro que tuvimos la semana pasada, hace 2 semanas, y vamos a tener todos los meses, por lo pronto, por los próximos 4 meses, porque hay vencimientos a afrontar sobre las LEVACs, pero, digamos,
para ordenarlo, no es solamente una fuga, una mega fuga de capitales, sino que en la cotidianidad esto genera un desequilibrio, una falta de confianza en la sociedad tan importante que 1 millón de argentinos, que son los que manejan la economía local en términos de cambio de divisas, y de los 40 millones, quiero decir, ¿no? De cambio de divisas y de mercados de capitales, deciden indirectamente, deciden sobre los precios que consume la sociedad. ¿Por qué? Porque este cambio de moneda y esta fuga de capitales genera mayor condición de inflación, cosa que produce mayor fuga hacia el cambio de divisas y menor producción interna. Directamente los productos tienen una incidencia entre el 62 y el 65% sobre el valor del dólar. Es decir, cualquier operación que termine en un consumo directo de un producto, más o menos el 60% de ese producto depende pura y exclusivamente del valor de la divisa. Entonces, hay un descontrol importante que solamente se podría solucionar a través de la política. No hay otra manera. No es una solución económica, y ahí va seguramente parte importante de tu pregunta, Julio. Esto no se solucionaba con buenas intenciones, esto no se solucionaba con buenos CEOs, que seguramente son buenos CEOs en sus empresas, pero para manejar un Estado hay que tener algo más que sapiencia sobre la economía de una empresa. Hay que tener cintura política, que acá claramente es lo que falta. Wow, ¿hay negocio entonces, Santiago, con la compra y venta de divisas allá? Sí, el negocio es constante. En este momento el dólar está a 25.80 con el valor de compra, 24.70 con el valor de venta. Eso en el dólar oficial minorista, ¿sí? El dólar de la calle. Después está el dólar blue, que es el dólar paralelo, que en el mercado paralelo no oficial, que ronda los 28, 29 pesos. Y después está el dólar de transacción operacional, que es el que se usa para comercio exterior, que está bastante más alto, estará en este momento entre los 33 y 34 pesos a esta hora, en tiempo real, para decirlo de alguna manera. Y después está el dólar futuro, dando vueltas por ahí, que en este momento está entre 26 y 27 pesos. Es decir, hay cuatro valores. Y claro, hay una fluctuación cambiaria totalmente desfavorable a la producción, porque para insumos no es lo mismo que para productos primarios, no es lo mismo que para productos secundarios, y mucho menos para exportación. Claro. Y ni dar los servicios públicos, que tienen una alta valoración en dólares, que están directamente, las empresas están desbocadas. Digamos, no hay control de comercio interior. Esa es la situación. Nos tenemos que ir a una pausa, Santiago, y vamos a continuar, que tú nos sigas explicando cuál es la situación política y económica en Argentina, que veo que es tan terrible para ustedes, los argentinos, y para el que vive de un salario, que tiene una entrada fija y que vemos que con esta devaluación pues no les alcanza para nada. Así que volvemos contigo. Gracias. Sí, seguimos en esta conversación con Santiago Pérez desde Buenos Aires sobre la situación económica y financiera, y por lo tanto sus derivaciones políticas en Argentina, que como todos ustedes saben ha tenido una evolución de deslizamiento hacia una crisis pronunciada en las últimas semanas, el último mes. Santiago, a mí me llamó la atención que tú dijiste que el gobierno Macri aumentó la deuda externa en 132.000 millones. Sí, así es. Así es. Fundamentalmente, ¿y qué es lo más preocupante de esto? ¿Y qué hicieron con todo ese dinero? Bueno, a eso iba precisamente. Lo más preocupante de la deuda es que se toma deuda para pagar costos financieros.
Es decir, Ya, para pagar deuda. para pagar deuda, Sí. precisamente. A ver, situación de las LEVACs, ¿no? Como para tener una idea muy, muy llana, muy de argentinos de a pie, para decirlo de alguna manera. Eh, Vienen capitales del exterior en dólares, se convierten a pesos. En un año, en este momento están al 40%, en un año calendario hay un 40% de utilidad, se vuelven a cambiar en dólares y esos mismos capitales se van al exterior. Este paseo, este ratio que genera en el medio, en donde se tiene un 15, un 18, un 20% de utilidad en dólares, en realidad es tan descabellado. A ver, no hay tasa a nivel mundial que supere el 4% o el 5% en dólares. El 5% bueno, vimos la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, lo que generó por superar esas diferenciales en utilidad, ¿no? Pero imagínense una utilidad en dólares en un año entre un 15, un 18, un 20, un 22%, ¿no? En valor de cambio. Para lo único que se toma deuda es para poder saldar esa situación. Si tuvimos un martes negro, es porque entre un jueves y un martes se liquidaron cerca de 11.000 millones de dólares para pagar utilidades de deuda. Es decir, el Banco Central, al mismo tiempo que en ese mismo periodo de 4 días pasó de un 23% en las tasas a un 42% en el mercado minorista, subía el precio del dólar en un solo día en un 11,9%. Es decir, el peso se devaluaba un 11,9% en un solo día. Ese es el marco de situación en donde lo único que queda es tomar deuda para saldar deuda, porque además toda esta situación comercial lo que hace es favorecer la importación. ¿Por qué? Porque el producto se necesita, pero no se produce. Al no producirlo, genera demanda, valor básica de mercado. Eso genera una importación, por lo cual la balanza comercial de importación hoy tiene un déficit de 32.000 millones. Se importaron en los 6 meses que va del año, se importaron 60.000 millones de dólares y se exportaron apenas 27.000 millones de dólares. Y recordemos que la exportación es en productos primarios. Sí, soya. Sí, maíz. Granos, soja, maíz. Digamos, estamos hablando de exportación sin valor agregado interior, sin mano de obra interior. Digamos, no exportamos suéteres. Lo que hacemos es exportar la lana para que se produzcan los suéteres en otro lugar del mundo. Sí. Llanamente y en una explicación muy simple. Digamos, ese es el contexto de la balanza comercial total y absolutamente antagónico a la protección que se tenía sobre el mercado, hasta podríamos decir extrema por protección que se tuvo en el mercado durante la administración kirchnerista, donde también el secretario Moreno lo que hacía es irse al otro extremo, no tener sustitución de producción y mantener una producción nacional en detrimento de que muchas situaciones se daban por la importación necesaria de algunos productos, tal es el caso de productos químicos o productos farmacéuticos para generar otros subproductos a nivel nacional. Bien, Santiago, pensando en la historia de los últimos años en Argentina y la historia quizás un poco más atrás, hemos visto cómo la Argentina está como en una montaña rusa, que sube, baja. Y el tema de la relación entre el peso argentino y la moneda de referencia, el dólar de los Estados Unidos, siempre ha sido como un quebradero de cabeza. En el único periodo en que hubo una estabilidad relativa y después se sobrevaluó el peso, fue cuando se existió la caja de conversión, aquella famosa que se instaló con Menem, que después fue abandonada violentamente. Trató de salvarla de la rúa y cuando salió tuvo que dejarse caer el peso, pero entrar en una política proteccionista. Es decir, ¿cuáles pueden ser las alternativas en este caso? Porque tú nos estás describiendo algo que es como
un callejón sin salida, como que Argentina no tiene alternativa a seguir en este proceso de deterioro de la economía y por lo tanto a su reflejo de deterioro social. Va a haber una explosión social. Porque yo estaba viendo en los datos que tú nos mandaste sobre unos ajustes previstos en algunas aumentos promedios de tarifa, incrementos anunciados en 2018. Electricidad 1.490%. ¿Cómo es posible? Gas natural 1.297%, agua corriente 664%, peaje 623%, transporte 105%, prepaga supongo que es salud, ¿no? Los seguros de salud. Sí. 88%. Eso es imposible de sostener. ¿Cómo se hace la población con un aumento de este tipo? ¿Y hay indexación de salarios? No, sí, pero la No sirve para indexación nada. del salario no superó en ningún caso el 139, el 140, el 200%, en algún caso en particular, con situaciones en particular. Es decir, mientras que los servicios suben por ascensor, los salarios suben por escalera. Digamos, Descríbenos esa situación. Por ejemplo, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Argentina? ¿Cuánto es un sueldo medio? ¿Y cuánto pagan de estos servicios que se pueden elevar hasta en un 1000% en un periodo relativamente corto? Y el sueldo mínimo en este momento está entre 300 y 400 dólares. ¿Cuánto? Entre 300 y 400 dólares 300 y aproximadamente. 400 dólares. Sí, pero más que los montos fijos entre qué y qué, es la relación salarial con respecto al costo de vida. Sí. Se están cerrando algunas paritarias que son las líneas de acuerdo síndico-laborales que rondan entre el 15 y el 18% con o sin cláusula gatillo. La cláusula gatillo es una cláusula de ajuste en función de la devaluación del peso o de la inflación que pudiera haber, que es directamente proporcional. Pero se está discutiendo o rediscutiendo esos cierres salariales, de aumentos salariales que rondan entre el 15, 16, 17%, 18% en algún caso, contra una inflación que hoy, por la mañana, el gobierno en forma oficial dijo que va a andar o va a rondar el 27% en el mes de diciembre, hecho por el cual ya nadie le cree y seguramente esa inflación ronde entre el 35 y el 40%. Y al mismo tiempo es el mismo gobierno que está cerrando esas paritarias laborales entre el 15 y el 18%. Es decir, siempre el salario está por detrás de los aumentos. Y acá el gran beneficiario fue la empresa transportista o prestataria de la energía, que recordemos que son en el 85-90% de los casos son empresas privadas, en función del costo salarial. Es decir, aumentó un 1.300% contra un 300% a todo furor del costo salarial. Esa es la relación más preocupante, digamos. Tampoco es bueno una espiral inflacionaria ascendente en el que aumenten todas las cosas y al mismo tiempo aumente el sueldo en una paridad, porque ya pasamos por eso. En forma cíclica, en los años 70, fines de los 70, con el gobierno militar, con el gobierno de facto, esta situación pasó. En los años 80, medianamente se tenía controlado la situación de cambio, la incorporación del austral como nueva moneda, pero la desarticulación y la hiperinflación, la desarticulación económica y la hiperinflación a fines del primer gobierno de la democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que llevó a una situación o a una nueva meta neoliberal que se asentó en los años 90 con el gobierno de Menem, sí, y con la ley Cavallo, bueno, la ley de paridad monetaria con un peso, un dólar, que se implementó durante esos años, que eso también fue muy perjudicial. Esa situación llevó a mayor importación, es decir, un productor dejaba de comprar el producto, dejaba de comprar la máquina para producir en la Argentina para importar directamente el producto y competir en forma desleal con los productos que se venían generando. Eso también generó un vaciamiento y prácticamente un 22, llegó a un 27% la desocupación.
3 chicos de cada 10 en la Argentina estaban bajo la línea de pobreza, digamos. Esa es la situación también que sobrevino en los años 90, que es la misma situación, a ver, para hacerlo en términos generacionales, la actual administración de la Argentina fueron socios en los 90 y son hijos de los que fueron socios en los 70, digamos, para tener claro el contexto ideológico que marca la situación de la nueva derecha en la Argentina, porque ni siquiera en términos ideológicos podemos hablar de una derecha seria. Esto no es la derecha francesa. Esto es una situación muy precaria en ese sentido, pero que sí claramente lleva a una crisis económica importante. Esos son los ciclos que se fueron dando en el país y ese es el contexto en el cual nos lleva a que rememorando esa época del DM2, ¿no? Porque estábamos con la paridad de un peso, un dólar, hoy en la Argentina, en el 2018, solamente en enero y febrero del 2018, hace escasos 5 o 6 meses, 10.000 millones de dólares se fugaron solamente en turismo. Dios mío. Santiago, tenemos que irnos a la pausa y cuando vengamos, pues continuamos, que tú nos continúes hablando de cómo un país tan rico, con tantos recursos como es Argentina, ha llegado constantemente, como tú bien lo has dicho, pues con esta telaraña de presidentes que se suceden, a ser un país hoy en total deterioro. Pero volvemos contigo. Bien, amigos, estamos de vuelta en esta interesante entrevista remota con Santiago Pérez desde Buenos Aires y nosotros aquí en Santo Domingo, conversando sobre la situación financiera, la situación económica y política de Argentina. Hay un aspecto, Santiago, que llama mucho la atención y es que ahora aparentemente la Argentina se va a poner bajo el control de nuevo de las políticas del FMI. Eso significará volver de nuevo a las políticas de más austeridad, ya con las que se han implementado en estos 2 años, para poder, diríamos, salvar o intentar salvar el deterioro financiero del país. Yo creo que no solo es la vuelta del FMI a la Argentina, sino la vuelta del FMI a Latinoamérica. Las puertas fueron abiertas aquí en el Cono Sur, pero si recordamos un poco cómo fueron los vaivenes del FMI en Latinoamérica y en la Europa periférica, la verdad que no favorece en lo más mínimo a la producción. Si nos remontamos en forma inmediata a la situación de Grecia, podemos ver el deterioro y las profundas cicatrices que dejó en la sociedad y en la economía griega el salvataje, entre comillas, y el blindaje, entre comillas, de los fondos que fueron parte del FMI. Sí. En Latinoamérica, como para hacer así un reconto muy rápido, en el 2007 la deuda de Latinoamérica para con el FMI rondaba en los 804 millones, ¿sí? Como para tener una idea de qué estamos hablando. Hoy están aproximadamente entre créditos stand-by y créditos multilaterales en unos 1.100 millones. Es decir, se abrió en términos económicos y financieros la puerta a través de la Argentina, entre el FMI y Latinoamérica. Los capitales que eran periféricos a Europa, en una Europa bastante más consolidada después del quiebre no muy lejano que tuvo la Europa central y principalmente los países periféricos, se traslada ahora a Latinoamérica. Esto tiene claramente una intencionalidad, digamos. Acá no hay... El G20 se reunió para algo, generó accesos multilaterales para algo, y acá vemos los objetivos cumplidos. Acá vemos la situación de desembarco
en la Argentina como punta de lanza, pero en toda Latinoamérica como resultado final. Bueno, sí, eso recuerda los años finales de los 90 y principios de los años 2000, cuando las políticas económicas estaban, desde mucho antes, pero estaban, diríamos, diseñadas desde Washington. El famoso consenso de Washington fue, diríamos, el hilo conductor, no solo del fondo, que fue el más importante, pero también del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y diríamos, de lo que se llama la Comunidad Financiera Internacional. El costo social fue muy alto, pero en muchos países de Sudamérica, sobre todo, que habían vivido procesos de inflación, como Brasil, como Argentina, como Bolivia, entre otros, en México, en el caso de la parte norte de América Latina, esos procesos se abatieron con distintas políticas, pero que controlaban la paridad entre el dólar y la moneda nacional, y lograba una reducción significativa a niveles de un dígito de la inflación, que evidentemente es uno de los impuestos más terribles que hay. Ahora bien, el costo de esa política fue un costo social muy alto y una especie de destrucción del aparato productivo, como tú mismo lo estabas diciendo, como la caja de conversión y la paridad 1 a 1 del peso argentino llevó a incremento de las importaciones y a exportar capitales bajo la forma de turismo, de compras en el exterior, etcétera, etcétera. Vino un periodo similar en toda Latinoamérica. En el caso de Argentina fue el kirchnerismo y los dos gobiernos de la señora y el señor. Y en Brasil, Lula, Dilma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos analistas, yo estuve leyendo antes de este programa anoche y hoy, algunos analistas están asustados con la evolución de algunas economías emergentes importantes. Verbigracia, Argentina, Turquía, Indonesia, que dan signos de que puede haber una nueva crisis global de las economías emergentes, y dicen que la punta de lanza, aparte de Turquía, que parece que está en una situación también muy complicada, es Argentina. En términos políticos, Santiago, esto podría prever un regreso diríamos, a fórmulas. Creo que el peronismo se unificó otra vez, ¿no? Sí, claro. El peronismo está, digamos, en términos políticos. Que se habían dividido para las elecciones que ganó Macri. Sí, claramente. Es que el hecho de la división histórica, ¿no? Y para ser un poco más pragmático en esto, el kirchnerismo podría llegar a interpretarse como una visión de los años 2000 o una recreación de los años 2000 de lo que significa el peronismo. Exacto. El peronismo es mucho más amplio, y está mucho más abarcativo, y tiene como tal, no se lo reconoce como un partido político, sino como un movimiento. Sí. Y en ese movimiento existen estos matices. Hoy por hoy sí, está teniendo un proceso de reconformación, reunificación, que es un proceso que tiene dolores y cicatrices como cualquier proceso que hay que saldar, pero entiendo que sería hasta el único camino como para poder contraponer este tipo de políticas que contravienen al bienestar social. Es decir, no se puede volcar una decisión política en una planilla Excel. Una decisión política, claro, una decisión política se tiene que volcar bajo un consenso político. Por eso, claro, hasta en algún punto se rompió el contrato social. Sí. No puede el gobierno muy alegremente, ahora que las cartas están echadas sobre la mesa, llamar a una concertación política. Yo llamo a una concertación política antes que la olla hierva, porque una vez que está hirviendo, adentro
se están cocinando muchas decisiones. Digamos, esa es la única realidad y que no tiene vuelta. Entonces, fundamentalmente acá pasa por una decisión política. Insisto, no se puede hacer política con una planilla Excel y mucho menos con la gente afuera. Las decisiones políticas se toman con la gente adentro. Sí. Porque Santiago, Estamos entonces, cerrando. ¿cuál será pues el escenario que hay con el FMI? El FMI sabemos que trae pues muchos ajustes que duelen mucho a la sociedad, pero a la vez ayudan un poco a controlar esa inflación. Vámonos a la pausa y cuando vengamos, háblanos de cuál es tu impresión y qué es lo que dicen los analistas con respecto a esta presencia del FMI y esta inflación desenfrenada en Argentina. Volvemos contigo en unos minutos. Muy bien, amigos, continuamos en este último segmento conversando con Santiago Pérez desde Buenos Aires sobre la situación económica, financiera y política que se ha generado en los últimos meses, o que ha estallado en los últimos meses, porque ya se venía generando en Argentina. Santiago, en el texto que tú nos mandaste dice que hace 2 años el gobierno de Macri apuntó en cinco metas: eliminación de subsidios, subida de impuestos, en lo que el Ejecutivo llamó el sinceramiento tarifario también, y una manera de ajustar las cuentas internas para, según sostienen ahora, conseguir el apoyo del FMI y reducir el déficit. Pero según tengo entendido, Argentina tiene un déficit fiscal consolidado de 7% del PIB. Entonces, ¿en qué área es que hay que ajustar ahora mismo? Porque si ya las tarifas las arreglaron, los subsidios los eliminaron, subieron los impuestos, ¿dónde es que hay que diríamos, cortar la pus, como diría un cirujano, para poder, diríamos, eliminar el problema que está generando inflación acelerada y devaluación? Utilizando el ajuste, que son jubilaciones, disminución de las jubilaciones, aumento de los servicios, disminución de los salarios y disminución de la obra pública. Repítanos otra vez: disminución de las pensiones. Disminución de las jubilaciones, aumento de los servicios, disminución de los salarios y disminución de la obra pública. ¿Pero va a poder vivir Argentina con estas medidas? ¿Va a poder revivir Argentina con estas medidas? Claramente no. ¿Qué situación? Hay un proceso de eliminación de subsidios que, si bien los subsidios debieran ser temporarios, y en eso estoy en un 100% de acuerdo con algunos economistas que dicen los subsidios no tienen que ser para toda la vida. Sí, claramente no tienen que ser un paliativo hasta que sucede, por ejemplo, en algún caso, un trabajo legítimo que sustente la condición plena de pleno empleo. Pero mientras de eso, la economía, la microeconomía, la economía interior tiene que estar sustentada, es decir, la cadena de consumo tiene que estar de alguna forma garantizada. Había muchos subsidios que no fueron sustituidos en tiempo y forma, pero seguramente ese era un proceso que iba a profundizar la continuidad de un gobierno que no se dio a partir de el kirchnerismo. El kirchnerismo terminó en el 2015, la continuidad debía ser profundizada, lo expresó en muchas alocuciones, los candidatos que continuaban, Scioli y demás. Como también expresó el presidente Macri que todo lo que está sucediendo no iba a suceder. Por eso arranco diciendo que todas las promesas son deudas. Claramente todas las promesas son deudas. Pero esta profundización, este ajuste va a continuar. Y lamentablemente va a ir en desmedro de la sociedad. Y podríamos decir, y casi que no es nada alegórico, no hubo en estos 2 años y medio
una sola decisión de gobierno en favor de los que menos tienen, en favor de los más desprotegidos. Y eso es significativo. ¿Ha crecido Eso la pobreza? es significativo. ¿Y cómo? ¿Ha crecido la pobreza en Argentina? Dice que sí. Sí, hay 1,5 millones de nuevos pobres. Desde el inicio de Macri. En 2 años y medio. ¿Cómo en una economía como la que tú describes, Santiago, se piensan bajar los salarios y aún subiéndolos no alcanza el dinero? Yo entiendo que no se deben de seguir subiendo porque sube todo y es una espiral inflacionaria, pero hablar de bajar salarios en Argentina, ¿es posible? Por esto mismo que les cuento, Mónica, de que no se resuelven estas condiciones en una planilla Excel y no se resuelven mucho menos con la gente afuera, se resuelven con la gente adentro. El gobierno habla de un aumento paulatino de los servicios. No sucedió un aumento paulatino en los servicios cuando hubo un incremento de casi un 1.300% en 2 años y medio. No existió. Es decir, el relato, lo que se piensa, se dice y se hace, no van por el mismo carril. El relato es contradictorio a la realidad y la realidad es la única verdad. Digamos, no hay otra condición. Santiago, ¿qué cuota tiene en Argentina la corrupción en este debacle económico? ¿Es importante? Altísima, altísima porque lo único que produce esa condición lógicamente, entre la condición propia que implica la corrupción, el robo, que está mal, que es lo que no se debe hacer bajo ningún gobierno, bajo ninguna ideología y bajo ninguna condición social, pero más allá de eso lo que genera es mayor cantidad de desconfianza. La confianza construye política, la política construye decisiones. Bertolt Brecht, hace muchísimos años, en algún pasaje de sus escritos, dijo que las decisiones pasan por la política. El hambre, los niños en la calle y la prostitución los define la política. Pero eso es con la gente adentro, y si la política se hace con la gente afuera, esos son los resultados que no queremos. Por eso digo que el contrato social fue roto, y si el contrato social está roto desde Rousseau a esta parte, la situación no es buena por delante. Claramente todos tienen que ponerse el problema al hombro, todos, cuando digo todos es todos, desde el presidente hasta el argentino que vive en el rincón más recóndito de este país. Nos quedan 3 minutos, Santiago. Yo te pregunto en estos 3 minutos, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo la corrupción es generalizada? ¿Está en el gobierno? ¿Cuál es ese contrato de que tú hablas? ¿Cómo se haría? Sí, no, de hecho la corrupción, podemos hablar del gobierno anterior, de hecho está en las noticias y en muchos ámbitos, pero también podemos hablar de este gobierno. El 90% de los ministros de este gobierno tienen cuentas offshore, tienen cuentas en el exterior, y de hecho al ministro Aranguren, cuando se le preguntó qué iba a hacer con sus cuentas en el exterior, y en la medida en que no tengamos confianza en la Argentina, no voy a traer mi plata a la Argentina. Entonces, si un ministro de Estado está diciendo eso, claramente eso no genera confianza y paralelamente genera mucho más perjuicio a las situaciones políticas que tenemos por delante. Yo creo que la decisión por delante es una amplia concertación, es una reconstrucción de la trama social, una reconstrucción profunda de la matriz política de la Argentina y que nuevamente se plasme en un hecho social. Pasamos muchas veces por situaciones como esta. En el 2001 quebró el país literalmente. Sí. Tengo mucha y amplia confianza y mucha fe en que la Argentina puede crecer, pero no tiene que ser solamente un signo de esperanza, se tiene que dar con hechos concretos y con decisiones políticas concretas. Muy breve, Santiago, pues ya tenemos que cerrar. ¿Habrá movilizaciones sociales? ¿Y qué papel en Argentina, que tiene una tradición sindical y de movilización social muy fuerte, qué papel puede jugar estas movilizaciones sociales sobre la corrupción, sobre la precariedad, sobre las medidas de ajuste antipopulares, vamos a decirle, en poder, diríamos, construir una alternativa? Sí, movilizaciones sociales va a haber, lo estamos viendo en el contexto inmediato, en el contexto latinoamericano, lo que sucedió con camioneros en Brasil, sí. Un bloqueo importante. Movilizaciones sociales va a haber
seguramente va a estar encabezada por las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales también tienen que hacer un mea culpa importante y una autocrítica importante a través de la burocracia sindical que se fue generando a partir de estos años, pero acá seguramente si no parte de una reconstrucción general, la gente se va a manifestar. Espero que no sea como en el 2001 con 89 muertos, claramente lo espero y lo esperamos todos, que no sea con sangre, pero la gente se va a manifestar. Y seguramente va a ser con los, como lo decía el general Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esperemos que se reconstruya a partir de esto. Santiago, muchas gracias. Qué bueno tenerte en Excelente Skype. haberte tenido otra vez y esperamos que no sea la última. Por supuesto, gracias Muchas Santiago. A ustedes amigos, qué placer poderle llevar así en vivo esta comunicación con una persona, un arquitecto, pues que está al tanto en la ciudad de Buenos Aires y que ustedes lo ven como si estuviera aquí. Será hasta la próxima entrega. Gracias, Santiago.